La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre del Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí siempre contenta de compartir con ustedes la palabra del Señor y las maravillas que Él hace en las vidas de muchas personas. Sabes que tenemos un testimonio como siempre y luego la palabra, pero es importante que te mantengas ahí y que si necesitas la oración, la cual vamos a hacer al final del programa, nos llames a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809-883-8558. Recuerda también, si no puedes verlo original viernes, que se repite domingo a las 12 de la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. Así que si algo te impacta, te gusta, no lo pudiste ver, puedes tratar de ver las repeticiones y de esa manera seas tú u otra persona a quien se lo refiera edificarte. Porque hay cosas que le hablan directo a la necesidad de cierta gente y uno lo sabe. Así que no te quedes tú con la bendición, compártela. Y de esa manera podemos seguir bendiciendo a la gente y demostrándole lo grande, lo bueno, lo maravilloso que es nuestro Dios. Aleluya. En medio de un mundo donde uno ve tanta maldad y hay tanta gente dañada emocionalmente y tóxica, wow, tener una relación con el Dios eterno, que es bueno en gran manera, que es tan amable, tan paciente. Esto es un regalo que uno mismo se hace. Así que no lo rechace, aprovéchalo, cultiva esa relación, porque no hay nadie como el Señor. Aleluya. Hoy, pues como siempre, tenemos esa invitada especial que te hablé y está con nosotros la hermana Doris Andino Oquendo, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Lomas Verdes, Bayamón, Puerto Rico. Yo lo digo completo porque como mucha gente de otros países nos ven, a veces no saben de qué estoy hablando. Y yo misma, viendo otros programas, dicen que son de tal lugar y no dicen el país. Y yo digo, pero ¿en dónde es eso? ¿Serán de aquí para llamarlos e invitarlos? Pero estamos aquí en Puerto Rico, desde la isla del Cordero, pidiéndole al Señor que nos siga ayudando para seguir llevando este mensaje hasta lo último de la tierra. Aleluya. Pues vamos a conocer ahora a Doris y a ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Cómo es una vida cristiana desde que Él llega hasta que pasan un montón de cosas que esperábamos y que no esperábamos, pero que a la larga uno dice, fue mejor el plan del Señor. Así que vamos a conocerla. Doris, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, pastora, qué privilegio estar aquí Qué bueno. En esta noche con ustedes, en este día. Es maravilloso poder compartir. Gloria a Dios. Pues cuéntanos, ¿cómo tú te crías? ¿Cómo llegas al Señor? ¿Qué cosas Dios hace en tu vida que tú sabes que vale la pena caminar de su mano? Amén. Cuéntanos. Pues me crié en un hogar amoroso. Mi papi y mi mami se amaron muchísimo. Qué bueno, aleluya. Sí, tengo un hermano mayor, Raúl, y curiosamente en ese hogar se dio una situación bastante dramática y fue que mi papá enfermó joven y para esa época no existían las operaciones de corazón abierto, como ya decimos, y lo perdimos a la temprana edad, diría, de 42 años. Wow. Y él era mi héroe. Sí, Así que fue un choque muy dramático, muy fuerte. Nosotros vivíamos en un pueblo hermoso con una vista exquisita y me refiero al pueblo de Cataño, porque tiene de frente la capital. Sí, oye, ¿qué edad tú tenías cuando él murió? fallece? Yo tenía 10 añitos. Sí, en plena preadolescencia, Sí. que uno está empezando a Así madurar. que nos mudamos porque ya había una casa comprada en Bayamón, donde he pasado gran parte de mi vida. Pero esa experiencia creó en mí un espíritu de rebeldía. Así que llega la etapa de adolescencia, la etapa universitaria, y ciertamente me aparté del Señor, aunque
decimos así hoy día, el pueblo cristiano tiende a hablar de esa manera, pero yo tenía unas bases de la iglesia tradicional. Mi mejor amiga se hace novia de este muchacho que está estudiando medicina en España y se casa y se van para allá. Y ya era entonces tiempo de terminar ese bachillerato. Y en ese proceso un tanto difícil, porque entonces íbamos al mundo real. Y la ida de mi mejor amiga, pues Dios utilizó ese evento para llevarme a la iglesia de Calle Comerío, donde ella se iba a casar, siendo también de la iglesia tradicional, pero su novio, futuro esposo, era evangélico. Era de las discípulos de Cristo de Calle Comerío. Calle Comerío. Y entonces, pues estaba precisamente el famoso y muy conocido pastor Don Flor. Reverendo Florentino Santana. Que fue la iglesia que yo me crié y mi pastor de toda la vida. Ciertamente, ciertamente. Y las palabras que él utilizó derritieron mi corazón y esa barrera que durante años había puesto de mucha dureza, porque yo no podía concebir que a tan temprana edad hubiera perdido a mi padre. Sí, una pérdida grande y esa edad también. Y significativa. Entonces, curiosamente, y siempre digo que bueno que el Señor no llegó en ese momento, porque me convertí, pero lo dejé engavetado 5 años. Wow. Y en esos 5 años ya había terminado bachillerato, tomé un curso de guías turísticos que me abrió las puertas laborales y comencé a trabajar en la tierra del ratoncito, en Disney, como guía turística, pero curiosamente ya con ese toque divino. Después de terminar de trabajar, y a veces terminábamos a las 1 o 2 de la mañana, me reunía con algunas compañeras guías también y teníamos un devocional nocturno en uno de los hoteles que existían para aquel entonces, porque vivíamos dentro del Reino Mágico. Wow. Así que estuve en esos menesteres 4 veranos y luego me fui a Filadelfia y allá conseguí trabajo con Aspira. Estuve más o menos 1 año, nacen 2 sobrinas, ya habían nacido 2 sobrinos y también me alaban mucho para Puerto Rico, así que me quedé. Y ahí pues comencé a trabajar como profesora de turismo. Qué bien. Si alguna vez han oído hablar de Boricuazo. Claro que sí. Jesús Omar fue mi estudiante y luego fue mi jefe. Mira por allá. Y yo fascinada porque Dios sabemos que tiene planes con Jesús Omar. Sí. El detalle es que ya cuando llega a la mediana edad, quiero hacer un cambio más drástico. Y nuevamente me voy de Puerto Rico, me voy a Baltimore porque tenía un matrimonio amigo que me abren sus puertas sin empleo ni nada. Y consigo el empleo anhelado, que era trabajar como guardaparque para el gobierno federal. Tremendo. Y comienzo a laborar en los monumentos de Washington, D.C., incluyendo el monumento de Washington, que es el obelisco, el de Jefferson, el de Lincoln, Vietnam, Corea, y el último fue el de Roosevelt. Ay, qué bien. Porque me quedé solo hasta la década de los 90. En ese monumento, cuando se inaugura, tenemos como invitado primordial al presidente de Estados Unidos y crean un equipo donde debía haber varias etnias. Y como el Señor no me hizo tímida, pues me incluyeron como la representación hispana. Ay, qué bien. Y me digo, ¿y qué le digo al presidente? ¿Cuál era en ese momento? Era Clinton. Okay. Me digo, ¿qué le puedo decir que sea significativo? Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, sencillo, dile, señor presidente, con la autoridad que te voy a dar, Dios lo bendiga. Y fue lo que hice.
Y en ese momento él me mira a los ojos fijamente, me aprieta la mano y me dice, lo necesito. Wow, aleluya. Y con eso Dios nuevamente me habla y me dice, nunca olvides que no importa la situación, título o condición del ser humano, yo los he creado a todos y todos necesitan de mí. Amén, aleluya. Y así fue. Siguen transcurriendo los años 90. Estoy muy contenta. Ya había adquirido mayor grado en la agencia, que es el Departamento de lo Interior, el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. Y de momento recuerdo un viernes en la noche, recibo la llamada de mi sobrino mayor que me dice, Titi, tienes que venir porque abuela no está bien, está en el hospital. Hablo con mi supervisora inmediata, al día siguiente teníamos feria de empleo donde iba a estar y me dice, no te preocupes, la prioridad es tu mamá. Así que hago las gestiones, llego al hospital antes de que le dieran a ella habitación y estoy allí. Y en el proceso, pues de camino de Baltimore a San Juan, nuevamente el Señor me habla, porque yo le digo, Señor, ¿sabes que tengo ya un apartamento propio, un carro propio? Todo esto ha costado esfuerzo, tiempo y todo lo demás. Y no sé qué tiempo voy a tener que estar en Puerto Rico. ¿Qué hago? Y él me dice, sencillo nuevamente, él me simplifica las contestaciones. Amén. Sí, es que uno complica las cosas y se pone ansioso. Cierto, cierto. ¿Y cómo Dios te habla? Al corazón. ¿Verdad? Que la gente dice, tú oyes voces. No, porque es que no es una voz, es una palabra que viene directa y tú sabes que no es tuya, que vino de otro lado. Y por lo que dice se sabe que es Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Y qué te dijo en esa ocasión? Y me dijo, pide lo que llamamos en el gobierno federal un hardship, que es una concesión especial en situaciones especiales. Y fue lo que hice, así que tuve la grata noticia de que me aceptaron para trabajar en Puerto Rico. Aleluya, como un traslado. En San Felipe del Morro y San Cristóbal. Qué bueno. Ahí estuve varios años trabajando. En el proceso el Señor se llevó a mami y... Sí, pero te la disfrutaste el último tiempo que cuidar. Sí. Y ya ella era convertida. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque al momento ya de que sabía que me iba a quedar en Puerto Rico y que no tenía que regresar a trabajar a Washington, me compran el apartamento, me llevan mi auto y mi mudanza a Bayamón, que es donde vivo. Pues yo hablando con el Señor le digo, Señor, yo quisiera tener la certeza de que mami está contigo. Recibo la llamada de una amiga universitaria que me dice, Doris, nunca soñé con mi mamá, pero soñé con tu mamá. Wow. Mi mamá se llamaba Dora, como la exploradora, Dora. Y sabrás que la vi bien contenta. Esta es una persona que no le sirve al Señor. Wow. Y el lugar tenía muchas flores y está. colores que yo no te puedo describir. Aleluya. Y terminé la conversación con mi amiga, doblé rodillas y le dije, Señor, gracias, porque sé que está contigo y se está gozando con mi papá, porque mi papá tampoco le servía al Señor, pero en ese tiempo se mudó un pastor luterano frente a nuestra casa en Cataño y le trajo el plan de salvación. Aleluya. Así que sabemos que también está allá. Hay parentela, hay parentela. Qué esperanza preciosa, ¿verdad? Sí, saber porque... que pasaron realmente de muerte a vida. Amén. Y que aquello es inexplicable, como dijo Pablo. Y que en aquel otro tiempo, cuando no le conocíamos,
que era lo que decíamos, lo que la mayor parte de las personas buena gente dicen. Yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, soy buena hija, buena hermana, buena esposa, etcétera, etcétera, pero se nos olvida que por ahí no van los tiros. Exacto. Lo importante es reconocer todo lo contrario, que cada uno de nosotros y nosotras somos pecadores y que es menester llegar a un punto donde nos despojemos de tantas cosas que en realidad no son las que son y humildemente reconozcamos que solamente a través de Jesús. Y no porque tú lo dices, porque yo lo digo, porque lo dice Amén. Dios en su palabra. Amén. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el que quiera salvarse, ahora digo yo, por malo sea, amén, arrepiéntase y dele el corazón a Cristo y va a tener salvación. Así aleluya. Transcurre el tiempo, una vez regreso, recuerdo del trabajo en Filadelfia, no el de Washington, me dirijo en la búsqueda de iglesia. Por algún motivo no volví a Calle Comerío y empiezo a congregarme, curiosamente, en una iglesia independiente, pero de sana doctrina. Qué bueno. Y me refiero a la Iglesia Cristiana Hermanos Unidos, que en aquel entonces pastoreaba Rafael Bonilla, el papá de la cantante de música sacra Noemí Luz. Sí, sí. Y recuerdo que la primera vez que dirigí, como todavía estaba verdecita, le digo a la congregación, vamos a tener un rumbón espiritual, porque yo era salsera. Y él luego del culto me dice, hermana, con mucho amor, se dice fiesta espiritual. Así que siempre doy gracias al Señor por esa base que el Señor me dio a través de él y su esposa Lucy Marrero, hermana de la pastora Norma Pantoja, que perdimos hace un tiempito atrás, que también en un momento dado fue mi pastora. Gente de Dios, dedicada a la obra. Ahí es entonces luego, como les digo, cuando me voy a Estados Unidos nuevamente y en el regreso en búsqueda de iglesia, llego a la iglesia de Lomas Verdes. La Discípulos de Cristo Lomas Verdes. O sea, volviste a tus raíces. Volví a mis raíces y me pastoreó por casi 20 años Juan Félix Collazo. Sí, un excelente pastor. Siervo de Dios con un carácter envidiable. Sí, una gracia. Sí, jocoso. Qué bueno. Él, tengo que decir que las hermanas de nuestra iglesia han brillado para la gloria del Señor, donde Él, todo lo contrario, nos instaba a seguirnos preparando en la obra, de forma académica, instituto, etcétera. Y en esos procesos, cuando ya entonces me retiro, de antemano, no estaba en mis planes, pero surgieron unas condiciones médicas que me hicieron retirarme antes de tiempo y siendo bastante hyper. Mi buena amiga, hermana, pastora, Discípulos de Cristo, Daisy Rivera, me dice, ¿por qué no te coges una clasecita en el seminario? Total, a ti te encanta leer. Y eso me hizo cosquillas. Y comencé fue que seguí, terminé la maestría, curiosamente, el mismo año que comencé a recibir mi seguro social. Y le digo al Señor, ay Señor, qué bueno tú eres, porque todavía quedan neuronas. Hay mucho que leer y estudiar. Sí, sí. Mira, pero no nos has hablado de tu vida privada, pues nada, soy una mujer soltera. De siempre. Gloriosamente soltera. Sí hubo, en mi época le decían pretendientes, novios, marchantes. Así les decían. Pero curiosamente, a la hora de ponerse las cosas serias, yo era la que me asustaba y rompía la relación. Ya como mujer adulta, mirando atrás, sí hubo entonces otras épocas en que me dije, caramba, no ocurrió, no hubo hijos,
No Ven hubo un acá, matrimonio. ¿tu mamá no se volvió a casar cuando enviudó? No, y enviudó a los 40. Por eso, que a lo mejor el modelaje de ella de seguir hacia adelante sola, porque inconscientemente esas cosas trabajan. Y que nadie le llegaba a los tobillos a mi papá. Ajá. Ese es otro aspecto Sí. que sé que fue una realidad. Y entonces, nada, al paso del tiempo llegué a unas conclusiones, entre ellas, que el Señor Jesús nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Amén. Y nosotras mismas. Que Él sabe lo que más nos conviene. Que como mujer soltera puedo desplazarme a hacer algunas cosas que quizás algunas mujeres casadas con hijos y luego Pueden. nietos, aun por más buenas intenciones que tengan, no pueden realizar. Ujú. Así que he seguido como mujer soltera, me siento plena y feliz, Qué y más que bueno. feliz, gozosa. Ujú. No le temo a la soledad, no Qué le bueno. temo a estar conmigo, que también es otro factor por el cual lamentablemente algunas damas deciden casarse porque le aterra quedarse solas. Sí. No las juzgo, pero son realidades de vida. Ujú. O algunas que su autoestima se vio dañada Sí. y no fueron sanadas Sí. por el Señor, que Él lo puede hacer. Y quedaron como con esa muletilla que de no ser casadas no se sentían valiosas Ajá, o completas. o completas, ciertamente. Así que nada, he seguido sirviéndole al Señor. El Señor mayormente hace más de 15 años me tiene como maestra de escuela dominical en mi iglesia Ajá. para adultos. Y curiosamente, el mismo año que terminé mi maestría en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, el Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre me llama para dar clases. Tremendo, Y he sí. podido dar unas 4 veces Ajá. el curso de exégesis y hermenéutica. Mira qué bueno. Que me dicen algunos que le sacan el cuerpo, pero pues a mí me gusta. Ajá. Y he tenido estudiantes maravillosos. De hecho, la última vez se utilizó otro sistema que fue a través de Zoom y fue la primera vez que logramos hacerlo de esa manera. Y yo me decía, Señor, porque recuerden que yo soy de antes de Menudo Sí, y igual la que yo. tecnología como que no, pero el Señor capacita. Claro que sí. Él lo hace. Mis clases usualmente las doy en PowerPoint por un curso que tomé, porque no es mala idea seguir preparándonos, estudiando, Claro que leyendo, porque independientemente que el Señor ha levantado una juventud maravillosa que le sirve, nosotros los maduritos debemos de seguir también, porque Claro. el Señor nos tiene para diferentes núcleos Sí. donde podemos llevar el mensaje de acuerdo a nuestras edades y nuestras experiencias. No, y más que está aumentando la población mayor de la tercera edad y uno llega a sus iguales y pues tenemos tantas cosas en común con ellos que somos más efectivos, Y así se como le los lleva- jóvenes son más efectivos con otros jóvenes. Y se le lleva esperanza. Sí, sí. Porque, como decía el pastor Collazo, no es para quedarnos en el sillón. Ajá. Oye, yo digo eso también. Sí. Como una persona tan valiosa y tan rica en conocimiento y experiencia va a quedarse meciéndose en un sillón. Si puede ser un influencer, como le dicen hoy día, puede ayudar a tanta gente. No, definitivamente Dios sabe lo que hace. Y tú se nota que como eres dinámica y hiperactiva, a lo mejor no podías estar clavada en una sola Amén, cosa, amén. sino moviéndote como lo has hecho en toda tu vida y disfrutándotelo. Sí, pues hace 2 años, curiosamente, me entró nuevamente el gusanito de viajar. Ajá. Me gusta mucho viajar. Y pude hacer los arreglos a través de una hermana muy querida, la hermana Sonia Maldonado, esposa del pastor José Martínez. El doctor José Correcto, Martínez, sí. Correcto. Y ella me llevó por los canales para laborar como voluntaria en una escuelita
en España. Sí, yo en un recibo los pueblito. boletines de Sí. ellos y sé de los proyectos que hay, pero qué bueno, y vas a ir varios meses para allá. Pues mira, estuve hace 2 años, hice un sinnúmero de tareas, traducciones, inventario, estuve en clases, etcétera, pero nuevamente el Señor nos habla y me lo permitió porque Dios no es un tirano, ni mucho menos, Él me lo permitió para que yo viera, pero me dijo, no, tu llamado no es este, así Ajá. que obedientemente regresé a Puerto Rico y me he quedado. Este año hay la posibilidad de ir nuevamente de voluntaria para una iglesia en este caso. Y estamos en esos procesos. Pero hacer que en la iglesia, Todo tipo de labores. como si fuera pastora No necesariamente o misionera. sí, porque como hay grupos también que a veces necesitan unos cuidados específicos. ¿No? Y como tú eres ya líder de grupos, como en tu trabajo, que eras guía turística, pues eso Sí. te capacitó mucho. Pues eso, estamos en esos procesos y mientras tanto nos seguimos gozando en el Señor, laborando para Él, con todo y la amiguita o el amiguito que le llaman dolamas o condiciones, no dejamos que eso determine lo que vamos a hacer en la obra del Señor. Y como el Señor da la inteligencia para medicamentos, aparte de que la oración sana, Exacto. y todavía el Señor sigue haciendo milagros, entiendo que en vez de irnos por la vía de somatizar las situaciones, qué mejor que seguir trabajando para el Señor. Mientras más ocupado uno está, mejor se siente, es terapéutico. Sí, y yo hago eso, yo primero el Señor, le doy un tiempo para que me sane. Si no, pues la ciencia la tuvo que inspirar él porque ha sido para bien. Cierto. Entonces voy a un médico. Pero sí, el mantenerse ocupado es bien positivo y bien saludable, ¿sabes? Es que la mente es poderosa. Sí. Y me gusta recordarle a la congregación que tenemos la mente de Cristo. Amén. No es que no nos enfermemos, no es que no seamos realistas, es que en muchas ocasiones las condiciones ocurren porque hay situaciones que no hemos resuelto. Exacto. Y entonces resulta más cómodo o más socialmente aceptable decir un dolor de cabeza, una condición de esto, de lo otro. Hay que ser honestos con el Señor, hay que ser transparentes en su presencia y abrir nuestro corazón. Si Él nos conoce, lo que Él quiere es escucharlo de nuestra boca. Señor, te necesito. Señor, no sé qué hacer en esta situación o en aquella otra. Y Él nos escucha. Él siempre nos escucha y nos dirige. Amén, aleluya. Es así. Qué bueno tener una relación así, ¿verdad? Porque hay gente que quisiera que Dios le hable, pero ellos no le hablan a Él. Igual no dejan que Él les hable por la primera vía y más segura, que es a través de la palabra. Amén. Póngase a leer esa Biblia y tanto que uno aprende. Yo estaba predicando en estos días los pasajes típicos de Semana Santa, pero era otra cosa, porque yo soy otra persona cada año. ¿Qué pasa? Yo sigo creciendo, sigo leyendo, sigo estudiando y la palabra te da sabiduría, te da vida, porque lo dice, que la palabra es viva y eficaz. Y Jesús lo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la gente se priva de ese espíritu, de esa vida y de todo lo que trae conocer a Dios a través de su palabra. Y es así que uno distingue cuando Él le habla al corazón. Sí. Que uno dice, esto no es cosa mía, esto se parece a lo que yo leí en la palabra y va en el mismo espíritu. No, y uno puede disfrutar la vida. O sea, la vida no va a estar exenta de situaciones difíciles, porque en el mundo tendréis aflicción, lo dijo Jesús. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero para confiar hay que conocer a quien uno confía, que es fuerte, que es bueno, que es fiel y que nunca te va a dejar. Amén. Aleluya. ¿Y con qué tú quieres cerrar, Dori? Pues me gustaría enfatizar a esas damas que por X o Y razón, ¿verdad? No se casaron, no tuvieron hijos o son madres solteras, que siempre hay esperanza en el Señor, que siempre hay la oportunidad de crecer en Él, de realizarnos en Él, de ser plenas en Él, porque eso de medias naranjas, el Señor cuando nos creó, no nos hizo a mitad. Nos creó completa. Sí. Nos hizo completita. Y
piénselo en su fruta favorita. Puede que sea el mango, puede que sea anís, pero puede que sea otro fruto. Sí. Pero siempre recordemos que en Él somos plenas. Y estamos completas. Y sí. estamos completas Amén, en Él. aleluya. Hay un versículo que ha guiado mi vida, uno de varios, pero ese me ayuda mucho, especialmente cuando estoy fuera de Puerto Rico y no estoy con ese núcleo que me sostiene, que es mi iglesia, mis amistades más cercanas. Y me voy a Josué 1:7, cuando me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así Aleluya. sea la Patagonia, que por cierto la visité y es Y hermosísima. yo también el año pasado. Sí. Wow. No, a principios de este año. Ajá. Qué extraordinario. Pues, para adelante, Doris, porque Amén. todavía tienes vida, salud, fuerza, Amén. gozo. ¿Cómo se dice? La cosa esa que el Espíritu produce en nosotros para uno Sí, querer seguir ciertamente. haciendo, compartiendo, bendiciendo. Tremendo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y yo pienso que todo el mundo, por ejemplo, no nació para casarse, todo el mundo no nació para criar hijos, todo el mundo no nació para ser profesional y son exitosísimos en otras labores que tienen vocación sin estudio. O sea, la vida de todo el mundo no tiene que ser igual. Amén. Y no se es feliz de una sola manera. Amén. Entonces hay gente que piensa que no está completo o que no se realizó en la vida porque o no se casó o no pudo tener hijos. Cuando hay tantas otras maneras, como lo has hecho tú, claro, tú tienes la ventaja que te llenaste del Señor, pero la gente que no conoce al Señor es desesperante, ¿sabes? Ciertamente. Como la soledad los carcome, porque Sí. el testimonio de paz que nosotros recibimos sabiendo que Cristo está ahí todo el tiempo, no solamente al lado, sino en nuestro corazón, eso elimina mucho del temor y de la ansiedad que produce la soledad. Y uno se siente acompañado, no solo. Todo el tiempo. Aleluya. Todo el tiempo. Pues Doris, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido, que la gente ve en ti una vida normal, pero exitosa, bendecida, llena de frutos y eso es lo que debe ser una persona que camina de la mano del Señor, sea lo que le toque en las circunstancias Amén. terrenales, porque lo que nos espera ya es maravilloso. Así que adelante en el nombre del Señor y otra vez muchas gracias. Amén. Qué bueno. Bien, al público les invitamos a escuchar este cántico especial para darte oportunidad que también hagas la llamada si quieres ser incluido en la oración final. Adelante. Separarme de ti, Dios. Si aún cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo
Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. 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 Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo. Borras mi pasado. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Hey, ¿cuántos pueden decir que Él es su gozo? Amén. Grítame. Amén. Ciertamente, Él es nuestro gozo. Y si tú no experimentas ese gozo, más vale que lo busco, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando la vida nos quiere debilitar, nos amenaza, nos asusta, quiere hacernos pensar que no vamos a poder continuar, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que ese gozo está disponible. Jesús mismo lo dijo: yo les he dicho todas estas cosas acerca de cuánto los amo, lo que tengo para ustedes, lo que quiero hacer con ustedes para que vuestro gozo sea cumplido. Y a veces uno está tan ignorante de tantas cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros y quiere hacer con nosotros, y por ignorantes nos las perdemos y no las disfrutamos, y nuestra vida parece vacía y parece sin sentido, pero no es que lo sea, es que no hemos buscado y descubierto el propósito de Dios para nosotros. Así que yo te invito a acercarte al Señor. Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y esta mañana yo estaba leyendo y me recordé mientras escuchaba a Doris, estaba leyendo el capítulo 16 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y entonces caí en cuenta a través de ella que Pablo, que ustedes saben que era Saulo de Tarso, y que Dios se le revela y se convierte en el apóstol Pablo a pesar de haber perseguido la iglesia y de haber sido un sinvergüenza. Dios lo alcanza, se le revela en el camino, en el desierto a Damasco, y él lo conoce de tal manera y Jesús lo disipula de tal manera, el Cristo resucitado, que él se convierte en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y él es quien entonces viaja al mundo conocido, evangelizando y resistiendo a los judíos que no querían que él hiciera ese trabajo, los que habían rechazado a Jesús. Y es Pablo quien abre las iglesias en diferentes lugares y quien escribe luego cartas a esas iglesias, que hoy la mayoría de ellas, de las cartas registradas en el Nuevo Testamento, son escritas por él. Pero lo que caigo en cuenta cuando escucho a Doris, de que lo leí esta mañana, es que Pablo era soltero. Si estuvo casado alguna vez, no lo sabemos, porque si él era fariseo, tenía que haber sido casado. Quizás era viudo, quizás estaba en camino a casarse y no se casó, no sabemos, pero en el momento en que Pablo se convierte, Pablo es soltero. Y ahí en adelante empieza su trabajo como apóstol de los gentiles, y después que da el primer viaje, ahí en el capítulo 16 de los Hechos está el segundo viaje misionero, al cual él sale con Silas. Y dice ahí que sale hacia ese viaje y que se detienen en cierto lugar, llegó a Derbe y a Listra, y allí conocieron un discípulo llamado Timoteo, un joven, y que era hijo de una madre judía, pero de un padre griego, y se interesó de tal manera en él que lo circuncidó. Y como el muchacho quería también aprender y servir, pues se lo llevaron en este segundo viaje misionero. Y cuando Pablo está hablando
en este capítulo, o más bien Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, el mismo Lucas que escribió el Evangelio de San Lucas, escribe el segundo tomo, que es el libro de los Hechos. Y es Lucas quien está narrando. Entonces Lucas dice que se llevaron a Timoteo y que iban por las diferentes ciudades entregando las ordenanzas y los acuerdos que la iglesia había tomado para la vida de los nuevos miembros de la iglesia gentil que se estaban añadiendo. Lo interesante es que Pablo recorre, como le gusta a Doris viajar, el mundo conocido de una manera tremenda. Y va experimentando una dirección de Dios especial y él no tiene otra cosa que le distraiga y otra cosa que le ocupe, sino ese gran amor que a él le inspiró Jesucristo y ese corazón nuevo que Dios le puso por amor a las almas, que su vida se convirtió en eso, en ser un apóstol, un misionero, en viajar, en alcanzar la gente, en comunicar. Y por sus cartas vemos que comunicaba bien. Y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate que son lugares donde después Pablo llega, como Galacia, y por eso es que escribe la carta a los Gálatas. Pero en ese momento, en el comienzo del segundo viaje misionero, Dios no se lo permite, porque hay veces que Dios sí te va a conceder unas cosas, pero no es el momento. Tienes que esperar, tienes que dejarte dirigir. Yo, como me encanta tanto el versículo del Salmo 32:8, cuando oro le digo al Señor, que eso es lo que dice el versículo: Señor, hazme entender y enséñame el camino en que debo andar, porque así lo dice el salmista. Y Dios te guía. Bueno, como ustedes saben que hace año y un trimestre yo me retiré de la pastoral porque Dios me dirigió y me dijo que tenía otras cosas para mí. Y sí llevando su palabra, pero ya no amarrada 24/7 a la pastoral. Y es que Dios dirige a uno. Y Pablo se puso en las manos del Señor y en el primer viaje fue con Bernabé, pero las circunstancias se dieron en que él entonces deja a Bernabé y en este caso se va con Silas, se añade Timoteo, porque es bueno que sea el Señor quien añada, quien escoja quien va con uno por la vida. A veces uno no escoge las mejores personas que te pueden dar el mejor apoyo ni los mejores consejos. Uno tiene que tener cuidado, porque por más que uno diga, no, si yo sé lo que es correcto, esa gente influencia mucho en uno. La gente que está siempre con uno influencia consciente o inconscientemente, y hay que tener cuidado. No te creas que porque estás firme no vas a caer, porque también la palabra lo dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Evita compañías de personas que en vez de sumarte y añadirte, te restan y te hacen perder. Y Pablo en este segundo viaje salió con Silas, se añade Timoteo y Dios empieza a dirigirlos paso a paso. Quisieron, como te dije, predicar en Frigia y en Galacia. ¿Cómo Dios no iba a querer que predicaran allí? ¿Cómo el Espíritu Santo les iba a prohibir eso? Porque eso tenía su tiempo, eso tenía su momento, y hay gente que a la cañona hace cosas que sabe que son de Dios, pero no entiende que no es el momento y fracasan o tienen problemas y situaciones innecesarios, porque si se hubieran hecho en el tiempo de Dios hubieran tenido éxito. Y aquí dice que continuaron el viaje y llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Pero qué es esto? Entonces uno va a decir, ¿pero para qué salimos? Si el Señor no nos deja hacer nada. Esa es la impresión que uno tiene. Pero el Señor sí está claro en su plan, en su agenda. Tú no, pero Él sí. Y fíjate que pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión. Porque Dios te va a hablar. Te va a hablar en sueño, en visión, a través de su palabra. Te va a hablar al corazón, como le habla a Doris. Pero Él te va a guiar. Y aquí dice que él tuvo una visión donde vio un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjate que no le dejó predicar en los lugares anteriores, pero le dio esa visión para que él supiera cuál era el destino, el primer destino de trabajo ministerial que él tenía en ese segundo viaje. Y al ver el varón macedonio,
pidiéndole precisamente pasar Macedonia y ayúdanos, pues él se dirigió hacia Macedonia. Y dice la palabra que cuando vio la visión enseguida procuró ir allá y sabía que Dios les estaba llamando para compartir, anunciar el evangelio allí. Salen del lugar y paran en Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Así que van llegando. La primera parada entonces es en Filipos, y si usted conoce el Nuevo Testamento sabe que Pablo empieza una iglesia allí y después le escribe, estando preso, una carta a los filipenses, y esa es una de las cartas del Nuevo Testamento. Ve cómo Dios tiene todo cuadrado. Y en ese punto, en esa ciudad, un día de reposo, ellos salieron fuera de la puerta al lado de un río donde se encargaban las mujeres de tener un rato de oración. Fíjate que las mujeres, no habían hombres, y era fuera de la puerta porque se necesitaban 10 hombres para tener la posibilidad o el permiso de abrir una sinagoga. Y como lo que habían eran mujeres, Pablo, sabiéndolo y entendiendo que su misión era espiritual, porque hay gente que va a lugares dirigidos por Dios, lo único que hacen es turistear. Miren, pasear y descansar no es malo, pero hay cosas que Dios tiene un plan y hay que cumplirlo. Y ahí también se goza y se disfruta y se experimenta descanso y bendición. Yo me acuerdo una vez que nosotros fuimos a España con un grupo de pastores de Amies y la directora ejecutiva, la reverenda Luz Estel Cádiz, y visitamos como a 24 misioneros. Y eso fue extraordinario. Cómo fuimos de lugar en lugar, porque ellos no podían irnos a encontrar, pues nosotros fuimos a encontrarlos a ellos. Y estuvimos viajando, inclusive después de España, a Marruecos. Y pudimos darle un poco de apoyo personal y económico a esos 24 misioneros. Y fue una experiencia maravillosa. Y como quiera paseamos y vimos cosas y nos edificamos y nos gozamos. Pero el motivo del viaje no era solo pasear, era ir como instrumentos de Dios a bendecir, y así lo hicieron. Y Pablo pues se fue al lugar donde sabía que estaba la acción y la dinámica espiritual. Y allí dice que empezaron a hablar a las mujeres y que conoció una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y adinerada, que escuchó y se convirtió y los invitó a hospedarse en la casa de ella. Y dice que ella misma le rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjese cómo Dios hace provisión. Cuando uno está en obediencia, Dios hace provisión. Hizo provisión del lugar donde podían empezar a predicar y hizo provisión donde se podían hospedar. Pero la cosa continuó. Otro día, yendo ellos hacia el lugar de la oración, aconteció que mientras iban, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esa muchacha le daba grande ganancia a sus amos, porque imagínate, decirle adivínale a este el futuro o adivínale a este el pasado o lo que sea que la persona quisiera. Y déjeme decir, el maligno tiene poder y da palabra. ¿Quién conoce el pasado sino ese que te ha estado velando para ver cómo te tumba? Y el futuro al enemigo se le hace fácil inventar, pero esta muchacha que daba grande ganancia a sus amos, lo que estaba diciendo, caminando todo el tiempo detrás de Pablo y Silas era: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Esto era un testimonio verdadero. Sin embargo, iba a producir una confusión porque venía de un vaso contaminado, de un vaso lleno del maligno. Y entonces Pablo, ya molesto con la situación, no porque los halagara, no porque no estuviera diciendo la verdad, sino porque produciría confusión a la gente, asociarlos a ellos y el ministerio que ellos tenían y la obra que iban a hacer a nombre de Jesucristo con lo que la mujer hacía. Y Dios enseñó en su palabra desde la antigüedad que no se halle, eso está en Deuteronomio 18, que no se halle entre nosotros ninguno que cometa hechicería, adivinación, brujería,
espiritismo, nada de eso. Eso está prohibido por el Señor porque quien está detrás de eso es el maligno. Y por eso Pablo no podía tolerar ese supuesto halago que le estaba dando esa muchacha divina a ellos. Y dice que se volvió hacia ella y le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El Señor la libertó. Fíjate que esa fue la primera tarea que Pablo tuvo en ese segundo viaje misionero. No era parar en los otros lugares, era llegar a Filipos, era abrir una iglesia allí y era libertar a esa muchacha. Claro, eso le costó porque siempre que uno hace algo en obediencia bueno para el reino de Dios, el enemigo se molesta y trata de desanimar a uno. Y déjeme decirles que como los amos perdieron el motivo de su ganancia, los denunciaron, los calumniaron, dijeron que estos hombres nos están enseñando costumbres que no son las nuestras porque somos romanos, y los azotaron con varas, los metieron en la cárcel, los azotaron, como dije, y los metieron en la cárcel de más adentro, los amarraron al cepo, y esa noche, después de haberlos maltratado de esa manera, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Es difícil, yo lo sé, pero si tú supieras el poder que se desata cuando tú, en vez de renegar porque hiciste la voluntad de Dios y como quiera te pasó algo negativo, tú alabas a Dios y le das gracias de ser hallado digno de padecer igual que padeció Él por nosotros. Mira, la alabanza desata un poder que en la cárcel hubo un terremoto, empezó a temblar, las puertas de todos los presos se abrieron. Y cuando el carcelero despertó y se dio cuenta de lo que ha pasado, se iba a matar porque él era responsable por aquellos carceleros. Y le preguntó y Pablo cuando se dio cuenta, porque el Pablo lo que quería era que hubiera vida. Cuando Pablo se dio cuenta que el carcelero se quería matar, le dijo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Y entonces el carcelero le pregunta, pues, ¿qué hago para ser salvo? Pero le estaba preguntando para ser salvo de los magistrados y de la gente que le había asignado ese trabajo. Y Pablo le contestó cómo ser salvo eternamente. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Porque tú tienes más que ser salvo de tu jefe, ser salvo de tu pareja, ser salvo del que te está haciendo mal, de algún enemigo. Lo más que tú necesitas es ser salvo de tu pecado. Reconocer que eres como el resto del mundo, pecador, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y además de ciertamente ser ayudado para ser salvo de cualquier situación en la que te encuentres, sobre todo ser salva tu alma y ser salva tu familia y se transforme tu realidad y tu entorno y tú puedas tener una vida mejor, una vida maravillosa, una vida perdonada y una vida que dé gloria a Dios. Así que ya vamos a orar, pero yo te invito en esta noche a que te dejes dirigir por el Señor, a que entiendas que en Él está la vida, que en Él está la plenitud, que en Él es que estamos completos, que Él puede tener planes y proyectos para nosotros mejores que los nuestros y que hay que dejarse dirigir. Que cuando uno se deja dirigir, uno experimenta grandes bendiciones y también sufre unas cosas que hacen a uno todavía ver más la gloria de Dios y el poder de Dios respaldando a uno. Así que es tiempo de actuar, es tiempo de salir, es tiempo de vivir, pero vivir en la voluntad de Dios. Así que no pidas más confirmaciones, no ores más, levántate y haz lo que Dios te está llamando a hacer. Oremos. Padre amantísimo, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el testimonio de Doris, gracias por este público, gracias por todas esas peticiones que los han hecho llamar y por los que no lo han podido hacer, pero están conectados y te están llamando a ti. Gracias porque tú los conoces, los ves y tú tienes todo poder. Gracias porque han puesto su fe en ti y tú vas a responder, aleluya. Gracias porque ya lo estás haciendo. Rema, avanza, laya, aloja, gloria a ti para siempre, Padre. Extiende tu mano y haz prodigios y maravillas a favor de los televidentes y de las personas por las cuales ellos están pidiendo. Señor, sé salvando, sanando, libertando, abriendo puertas, cerrando puertas que no son tuyas, Señor amado, glorificándote en circunstancias difíciles, dirigiendo a tu pueblo y ayudándoles a vivir en obediencia, a levantarse, a salir, a enfrentar, Dios mío, los retos y desafíos que tú les has puesto delante y a no perder más tiempo. Señor, contesta cada oración en esta hora que se ha expresado en relación a este programa.
y demuéstrales tu gloria a todo este público. Gracias porque tú eres bueno y porque tú lo haces, porque te lo estamos pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, recuerden que nos vemos la semana entrante, siempre original, viernes a las 8 de la noche y luego las repeticiones, domingo a las 12 de la medianoche, lunes 9 de la mañana y miércoles 2 de la tarde. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay virtud alguna, si hay algo